La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. De reunirnos en tu casa, casa de oración, para alabar y glorificar tu nombre, por supuesto, Señor. Y nuestros corazones te han dicho a través de estos cánticos, gracias. Estamos muy, pero muy agradecidos. Y ahora nuestros corazones buscan tu rostro, te piden el bocado espiritual que necesitamos para fuerza, para vigor, para conocer tu corazón, para todo esto y mucho más, Dios. Habla a nuestros corazones por tu palabra. De antemano nos cuidamos de darte la gloria y la honra, pues si algo maravilloso, algo poderoso sucede en nosotros fue por tu espíritu, por tu palabra, y a ti pertenece toda la gloria y toda la honra, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que entre los cristianos hay pugna? Que suele darse una discordia más que otra. Dígame si se fijó que eso sucede. Sucede en las mejores familias, dijo alguien, ¿no? ¿Cuántos viven en un hogar, en familia donde jamás hay pleito? Una persona. ¿Y el resto? Siempre existe, aunque sea pequeño, un poquito de tiqui-tiqui, ¿no? Para describirlo con términos suaves, cariñosos, que nadie se ofenda. Un poquito de situación. Y cuando usted empieza a darle la vuelta al asunto, a la larga, aunque no se pronuncie, llegamos a lo siguiente: ¿quién tiene que cambiar? Y así he titulado el mensaje de esta ocasión: ¿quién tiene que cambiar? Claro está que los perfectos, ¿no?, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y dos o tres que se reúnen con nosotros, pues el tema no es con ustedes, es con el resto de los que nos encontramos aquí en esta noche, los que nos miran a través de internet. Así que usted que ya está en esa categoría de perfecto, desconéctese, que esto no es para usted. Pero nosotros, el resto, nosotros nos damos cuenta que no nos llevamos bien en todo momento con todas las personas, y resulta ser que es mi carácter y el carácter de ella, es mi carácter y el carácter del compañero de trabajo, y es mi carácter y el carácter del hermanito, y es mi carácter y el carácter del vecino. ¿Se dieron cuenta que es así? Chocamos. Y luego, aunque no se pronuncie, está allí presente, ¿quién tiene que cambiar? Porque de no cambiar, pues vamos a seguir chocando, a no ser que disfrutemos el choque, que disfrutemos la pugna, y luego pues que nadie cambie, ya que disfrutamos el choque y la pugna, pues sigamos peleando. Pero yo creo que la realidad es que no queremos seguir peleando, no queremos seguir discutiendo, queremos algo mejor, queremos algo más excelente. ¿Cuántos dirían amén a eso? Voy a dirigir su vista a Romanos capítulo número 14, porque el tema es interesante. ¿Quién tiene que cambiar? ¿Quién debe cambiar? Romanos capítulo número 14. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído un texto, una porción de la Escritura, y creen haber entendido aquello hasta que en otra ocasión lo volvió a leer y encontró algo completamente diferente? Y no solamente diferente en el sentido que le añade a lo que leyó por primera vez, sino que se dio cuenta que o usted estaba dormido o estaba pasando por un episodio de locura, porque lo que leyó la primera vez nada tiene que ver con lo que el texto comunica. ¿Cuántos han leído la Biblia en la carne? ¿Cómo se lee la Biblia en la carne? Bueno, en ocasiones buscamos versos que apoyen lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, según nosotros deseamos ver las cosas, y bueno, pues ahí encontramos el verso y lo aplicamos. Por dar una definición o una forma en la cual leemos en la carne. ¿Cuántos han buscado versos para secundar, apoyar, ponerle fundamento a lo que usted necesita, cree, etcétera? Todos lo hemos hecho. Y todas esas cosas cooperan para que al leer el texto ya no nos hable,
sino que nosotros le estamos colocando al texto lo que nos quiere decir y luego nos dice lo que nosotros queremos oír. Romanos capítulo número 14 trata el tema de quién debe cambiar, quién está cambiando, por qué la gente juzga de una manera un día y otro día pues juzga completamente diferente. Y yo creo que al considerar estos versos vamos a encontrar cosas muy, pero muy interesantes que nos ayudarán a contestar la pregunta, ¿quién tiene que cambiar? Pero antes de leer, una pregunta más. ¿Cómo prefieres, escúchame bien hermano, hermana, cómo prefieres a tus amistades, seres queridos, hermanos en la fe, variables o invariables? ¿Cuántos prefieren amigos, hermanos, parientes variables? 2 o 3. ¿Cuántos dicen no, invariable? ¿Cuántos, por lo visto, no los prefieren del todo? Camino con todos ellos. Voy a preguntar otra vez, tiene que decidirse. ¿Cuántos prefieren que sus amigos, sus amistades, sus seres queridos sean personas variables? Varios. ¿Y cuántos dicen, no, yo prefiero que sea invariable? Pues fíjese que de cualquier manera que la persona sea, a usted en un momento dado o en otro le va a caer gordo. Porque usted dice, prefiero que la persona tenga variedad, que sea variable. Y esa persona no le va a salir al encuentro idénticamente todos los días. Y en un momento dado le va a salir de una manera que usted no se va a agradar de aquello y se va a molestar con él, con ella. Ah, no, entonces prefiero que no sea variable. De la persona ser idéntica siempre, ser rutinario, usted dice, aburre. ¿Somos así? ¿O somos así? No, prefiero que mi círculo sea de gente variable. ¿Mentira? Mentira, porque el día que te salga al encuentro, que te conteste, que te responda, que no te responda de la manera que tú deseas, que tu antojo, tu capricho, tu necesidad dicta, en esa ocasión te va a molestar. La persona se mudó, ya no es la misma, fíjate cómo, y no estoy hablando de dirección, no estoy hablando de casa, estoy hablando de su postura, su parecer. Entonces tú dices, no, los prefiero entonces, hablando de mis amigos y hermanos y seres queridos, los prefiero que sean sin variación, invariables, como Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el mismo siempre. Mentira, te aburres. Este individuo con su rutina, esta mujer con su manera de ser, cambia un día, por favor. Estoy cansado de esto. ¿Somos así o somos así? Con todo eso en mente vamos a leer. Romanos capítulo número 14, versículo número 1 en adelante, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Antes de avanzar, otra pregunta, vengo lleno de preguntas. ¿Cuántos aquí son débiles en la fe? Varias personas. ¿Cuántos? No voy a preguntar, el resto no es débil, es robusto en la fe. Ahora, yo quiero preguntarle tanto a los débiles como a los robustos en la fe, ¿en qué se basa usted para determinar si usted es débil o robusto en la fe? Ya escudriñó, ya estudió el asunto, ya lo consideró, ponderó, lo examinó y por ende concluyó. O lo que lleva en su mente, en su corazón acerca de su fe, su medida, su estatura, su crecimiento o falta de crecimiento es según su propia imaginación. Es muy fácil creerse grande en la fe, poderoso en la fe, maduro en la fe. De igual manera, basado en falsa humildad, parece que nos queda bonito decir, soy débil en la fe. ¿Pero qué significa todo esto? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Cuántos creen que se ha de comer de todo? Incluyendo lechón. Con la bacteria que no importa cuánto fuego usted le aplique, según los sabios no muere. ¿Cuántos comen lechón? Déjenme ver las manos de la gente que come lechón. ¿Le gusta el lechón? Pero luego te ve un hermano que dice, eso no debe ser, y se ofende. Y se te acerca y te dice, hermano, lechón no. Jamón sí, pero lechón no. ¿Cuántos han conocido a alguien que le dice no al lechón y come jamón?
Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil y comienza a identificar al débil, come legumbres, es vegetariano. Así que tenemos al individuo que cuando el lechón asado comienza a dar su aroma, se desespera. ¿Cuántos han estado cerca del lechón asado? Qué sabroso huele, dicho sea de paso. Y otros dicen no. Lechuga, tomate, aguacates. Y se arma el debate. ¿Quién tiene que cambiar? Necesitas entender algo antes de proceder. No pretendo aburrirte, pero es necesario que explique 2 o 3 cosas. En filosofía existe un debate acerca del lenguaje natural versus el lenguaje lógico. Y lo que buscan saber es si la totalidad de una oración es veraz o las declaraciones dentro de la oración es lo veraz y por lo tanto lo más importante. Claro está, ya un religioso más que otro dice, pero yo no vine aquí a oír filosofía, yo vine a oír palabra de Dios. ¿Cuántos han conocido ese elemento? Lo recibimos, pero no para contención a ese elemento. Y lo curioso de ese elemento es que dice, yo me ciño a la palabra de Dios, y no se da cuenta que muchas de las cosas que lleva en su mente salieron del corazón de Platón. De Platón a Agustín de Hipona, de Agustín de Hipona a Calvino, al predicador favorito de la radio, de la tele, y hoy lo lleva en su mente y se la pasa diciendo, yo la más que creo palabra de Dios, no me hable de filosofía. Y no tiene idea de a dónde salen las cosas que él ha escuchado y que ahora él y ella la llevan en su mente y en su corazón, pero se sientan ahí y se molestan si uno trata de enseñarles algo. ¿Cuántos han conocido ese elemento? No me hable de filosofía, yo no hay palabra de Dios. Yo no te estoy hablando de filosofía. Pero sí es importante que aprendamos a respetar y que consideremos las cosas que llevamos en la mente y en el corazón, cómo es que llegaron ahí, a quién se les ocurrió. Y existe este debate acerca del lenguaje natural versus el lenguaje lógico. Y lo que buscan saber es si todo lo que se dice en una oración es cierto o si son las declaraciones específicas las que son ciertas y a las que tenemos que hacer caso, debemos atender. Y tú vas a encontrar en estos versos que vamos a leer no menos de 6 veces para el Señor. Diga conmigo, para el Señor. No lo escuché. Una vez más, por favor. Para el Señor, 3 palabras, y vas a encontrar que estas 3 palabras aparecen una y otra vez, y luego el ejemplo es juzgar igual todos los días, comer, no comer, y así sucesivamente. Dejándote ver que lo importante no es el ejemplo que usa el apóstol Pablo, juzgar todos los días idénticamente, o cambiar según los días, comer, no comer, sino para el Señor. Una vez más, diga conmigo, para el Señor. Ese es el tema importante de estos versos. Algunas personas se acercan a la palabra de Dios considerándose intérpretes, creyendo tener un grado alto en hermenéutica, en interpretación bíblica. Y salen con enseñanzas acerca de lechuga y tomate versus cerdo, en vez de entender que el tema principal de estos versos es para el Señor. Por favor, una vez más, diga conmigo, para el Señor. De modo que lo principal de la enseñanza no es el que juzga igual todos los días, en contraste al que según el día sí juzga. Podríamos colocar otros ejemplos allí. Otros ejemplos. Los que creen en ahorrar agua, los que creen que no es necesario ahorrar agua. Lo que a usted se le ocurra siempre y cuando proceda de una mente sana. Porque lo importante aquí es para el Señor. Mantenga eso en mente. El que come no menosprecia al que no come.
Usted disfruta el lechón, perfecto, pero no diga del vegetariano, no lo menosprecie. Y el que no come, no juzgue, escuche, y el que no come, o sea, el vegetariano, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y usted bien sabe que en los asuntos religiosos la gente busca tener un mayor alto o más alto grado de espiritualidad a través de algunos ritos. Por ejemplo, está el que dice, yo oro hora y media todos los días. ¿Y tú? ¿Cuánto oras tú? ¿Usted sabe que lo que estoy diciendo es cierto? El que se acerca a usted y le dice, yo ayuno 3, 4 veces al mes. ¿Y tú? Y por cuanto hacen un poco más o un tanto más de aquello que nosotros, ya esto automáticamente en su propia mente, pues es solo en su propia mente, los pone en un lugar superior. Y tenemos este tira y encoge de juicio y de menosprecio, menosprecio y juicio. Cuando lo importante de todo esto es para el Señor. ¿Cómo así, pastor? Explíquese. Vamos a leer un poquito más. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí viene otra explicación, a través de un ejemplo. Uno hace diferencia entre día y día. Y esto pues merita alguna explicación, ¿no? Hay gente que dice, el domingo es el día del Señor y el domingo yo nada más que hago esto, aquello y lo otro y nada más. Y otro dice, todos los días son santos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No es cierto. Hay algunos que están atentos a días especiales, otros no. Y una vez más, ahí hay ocasión de discusión, ahí hay ocasión de pelea. Pero dije y vuelvo a decir, valga la redundancia, si usted se apega, si usted lo único que ve es la comida, el juicio, entonces se va a perder la enseñanza. Se va a perder la enseñanza, porque lo más importante es para el Señor. Una vez más, diga conmigo, para el Señor. Y aquí Pablo lo va a aclarar. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Fíjese qué curioso esto. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Así que la persona que está atenta a fechas, a eventos importantes que caen en fechas, según ellos importantes, lo hace para el Señor. Y a la vez que alguien hace algo para el Señor, el resto no tiene derecho de juzgarle. Porque lo que está haciendo o dejando de hacer, lo está haciendo o lo deja de hacer para el Señor. Voy a subir la vista al verso 5 para, una vez más, tener el contexto claro. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, para el Señor, para el Señor, no lo hace. A estas alturas todavía me llegan cartas de personas diciéndome que cómo es posible que después de tanto haber leído la Biblia, yo todavía viole el sábado. Todavía me llegan cartas así. Jamás le he escrito a alguien diciéndole, ¿qué haces tú guardando el sábado? Pero ellos me escriben porque se dan cuenta que yo no guardo el sábado. Yo respeto el hecho de ellos guardar el sábado. No estoy de acuerdo con ellos, pero si ese es su deseo y lo está haciendo para el Señor, ya no son asuntos míos. Pero nótese que yo no guardo el sábado porque entiendo que en Cristo Jesús fui hecho libre. El Señor me hizo libre de fiestas, lunas y ceremonias y lo hago
para el Señor. Una vez más, por favor, no se enoje conmigo. Diga, para el Señor. Ahora, es necesario que yo intercale esto aquí porque ahí existen esas personas que buscan licencia. Para el Señor no significa lo que a ti se te ocurra, no sea que mañana tú me digas, estuve robando para el Señor. Me emborraché para el Señor. Y tengo una querida. ¿Me estoy explicando, amados? El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Yo creo estar glorificando a Dios en no guardar el sábado, porque Jesucristo, entiendo yo, es mi reposo. De modo que no lo hago por discutir con este, contender con el otro, sino para el Señor. Pero otro, por la razón que sea, al acercarse al texto, ve lo que ve, guarda el sábado para el Señor. Ayer, y al decir ayer estoy hablando de muchos años atrás, se nos llevó a pensar que no podíamos tener en realidad buena relación con aquellos que guardan el sábado, porque uno que no lo guarda, dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Claro que no, y pues cortamos. Pero si tú quieres guardar el sábado, lo único que va a suceder es que ciertas cosas que yo disfruto hacer los sábados y que tú y yo podríamos hacerlas juntos, ya no las vamos a hacer juntos porque tú vas a guardar el sábado. Pero el domingo seguimos en lo nuestro. Dígame si me estoy explicando. Así que el texto en realidad te está enseñando que no debes llamarme a mí a cambiar, yo no debo llamarte a ti a cambiar, porque lo que tú estás haciendo lo estás haciendo para el Señor. ¿Y qué derecho tengo yo de meterme en lo que tú estás haciendo para el Señor hasta que el Señor te diga sigue o desiste? Esos son asuntos tuyos con el Señor. Fíjese que comenzamos a librarnos de estos dolores de cabeza, de estas cosas que suelen traer tanto problema a la familia cristiana. Una vez más, valga la redundancia, no puedes colocar allí lo que a ti te parece. Estamos hablando de cosas importantes y al decir esto es para el Señor, aquello es para el Señor, mantenga la prudencia activa, mantenga lo sano en mente. No sea que usted quiera colocar allí lo aberracional, lo prohibido. No funciona así. ¿Me estoy explicando, amados? Hágame así si me estoy explicando. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Padre, te doy gracias por este lechón asado. Lo hace para el Señor. Y va a la Biblia y busca evidencia bíblica y dice, ve, la oración, la palabra santifica este alimento y yo me lo como con acción de gracias. Fíjese las cosas que se mezclan y se suman aquí. Pero también el apóstol Pablo dice que debo tener cuidado cómo procedo ante los débiles, porque alguien podría tropezar con mi proceder. Curioso, ¿no? Así que si tú invitas a tu casa a cenar a alguien que te consta que no quiere comer cerdo, que cree que es pecado, ¿por qué le preparas un lechón asado? ¿Por qué le pones camarones si él te va a decir, esos son los roedores del océano? No le sirvas langosta tampoco. Si está confundido, ya es otra cosa, porque como dije, alguno dice, lechón no, jamón sí. Pero ese tema es para otro día. Tú comes langosta, ¿no? Y si te sirvo un lobster bisque, sí.
Está bien. Nótese, por favor. El que come, ahí vienen las tres palabras, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y esto está completamente alineado con la enseñanza paulina. Lo que vayas a hacer, lo que piensas dejar de hacer o has dejado de hacer, asegúrate que sea para el Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Se da cuenta, amado hermano, querida hermana, la importancia de esas tres palabras? Si usted no le presta atención a lo principal de una enseñanza, entonces usted se va a la legumbre, y usted se va al día, y usted se va a la fiesta, y usted se va a las lunas, y la clave de esta enseñanza está en para el Señor. Para el Señor. ¿Qué tenemos entonces? A mi parecer está bastante claro. La evidencia de una vida impactada por Jesucristo, porque muchos alardean de, vine a los pies del Señor hace 35 años y hace 35 años que estoy en el camino. La evidencia más clara que uno puede ver, notar, detectar, es que la persona ha dejado de vivir para sí y está viviendo para el Señor. Y la forma que esto tome no es asunto tuyo. Mío tampoco. Porque tú bien sabes que hay gente hoy guardando el sábado que ayer no guardaba día alguno. Ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. No guardaba nada. Algo ha sucedido en su vida. Quizás tú no estés de acuerdo. Que ahora el sábado lo consagra a Dios. Y sirve a Dios según él o ella entiende. Pero algo es evidente. Lo está haciendo para el Señor. Porque tú conoces a ese fulano de tal, a esa mengana de tal, y tú sabes que años atrás no era así. Algo ha sucedido. Pero hay gente que antes de venir a Cristo era de cierta manera y ahora que está en Cristo sigue siendo de esa manera. Lo voy a aclarar. Antes de venir a Cristo vivía para sí y ahora que vino a Cristo sigue viviendo para sí. Y no para el Señor. Si nosotros estuviésemos atentos a lo que el verso nos dice, docenas de dolores de cabeza desaparecerían de nuestra existencia, de nuestro diario vivir. Pero por cuanto vivimos con el capricho del mensaje sentimental, de que se me haga algo diferente para que al yo salir de aquí yo diga ¡wow! No importa que los dolores de cabeza continúen en casa a 25 centavos la libra. El culto estuvo maravilloso, Dios estuvo presente, yo estuve presente cuando Dios estuvo presente y fue... Porque hasta en eso estamos equivocados. ¿En qué, pastor? En medir. ¿Cómo medimos? Si el Señor verdaderamente está activo, presente en nuestras vidas. Ayer le servían a usted el plato de comida. Bajo ninguna circunstancia iba usted a bajar su cabeza, bajo ninguna circunstancia iba a decir usted, gracias Señor por estos alimentos. Usted se lo llevaba a la boca y lo tragaba con apuro. Y no se le ocurría pensar en la provisión de Dios. Se tragaba aquello como merecedor de ello y más. Pero algo ha sucedido en una vida que baja la cabeza para reconocer que se está alimentando por la gracia de Dios.
Quizás usted piense, tal vez considere el mensaje menos de lo que usted necesita porque usted tiene un sistema digestivo espiritual desarrollado y necesita un bocado fuerte. Otra manera de mirarlo es que usted es tan profundo que los buzos se asustan cuando le ven llegar. Pero es que el Evangelio es sencillo, es fácil, es fácil. Siempre, pero siempre, siempre, siempre van a haber cosas en ti con las que yo no estoy de acuerdo. Y tú siempre vas a ver en mí cosas con las que tú no estás de acuerdo. Pero lo importante no es que yo esté 100% de acuerdo contigo, o tú estés 100% de acuerdo conmigo, sino que yo vea en ti y tú veas en mí que lo que estamos haciendo, dejando de hacer, es para el Señor. Y si no compaginamos en esto, no es importante, porque lo importante es que lo que estamos haciendo, dejando de hacer, para el Señor es. Y si es para el Señor, si verdaderamente es para el Señor, ya tú no tienes derecho a entrar en aquello. Porque es entre el Señor y yo, entre tú y el Señor. Dígame si me estoy explicando. Esto que les comparto en esta noche es tan sencillo, pero tan eficaz, tan poderoso, que dije y vuelvo a decir, valga la redundancia, por favor, docenas de dolores de cabeza van a desaparecer de su existencia si usted implementa esto en su vida. Con el cónyuge, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los hermanos en la fe y así sucesivamente. Por eso pregunté cuando comenzamos, ¿cómo disfrutas? ¿Cómo quieres que tus amigos, tus compañeros de trabajo y tus seres queridos sean? ¿Variables o invariables? Y claro está, pues, el uno dice, si el individuo sale rutinario, yo sé que yo soy de aburrirme, así que mejor que tenga un poco de variación. Y el otro dice, quién sabe cómo me salga el encuentro, mejor que no tenga variación. Todo esto es curioso, ¿no? Porque la Biblia dice que en el Señor, en Dios, no hay mudanza, no hay sombra de variación. ¿A cuánto le gustaría que el Señor fuera variable? Pero cuando es al Señor ya, pues... ¿Y qué sucedería si el Señor fuera variable? Hoy te dice, mi hijo, como te quiero. Alabado sea mi nombre. Y al otro día te dice, salte de mi presencia porque estoy cerca de mandarte a las llamas de fuego. Además, todas estas cosas se tienen que mirar tranquilamente, pausadamente. ¿Usted sabe cuántas flores hay, variedades, tipos sobre la faz de la tierra? ¿Por qué lo haría Dios así? ¿Alguien dijo que para los gustos se hicieron? Pero hay gente que no disfruta tanto los colores como parecería disfrutarlos. Algunas personas, sin ser santeras, siempre visten blanco. ¿No es cierto eso? Hay otros que siempre visten de negro y no es porque les guste, sino que da la apariencia de haber adelgazado. Si vas a usar franjas, usa las verticales, no horizontales. Aleluya. ¿Por qué traigo esto a la conversación? Porque nosotros somos los que enredamos la pita. Prefiriendo, y yo quiero que sean así, si vas a tratar conmigo tienes que ser de esta manera.
Amados hermanos, queridas hermanas, bástenos, sea suficiente con que la persona lo que está haciendo o dejando de hacer, lo hace o lo deja de hacer para el Señor. Pero asegúrese de esto usted. Termino, no tengo más nada que decir. Que esto que usted dice estar haciendo, dejando de hacer para el Señor, sea verdaderamente para el Señor. Porque no sé de usted, pero este su servidor tiene en su ser el potencial de engañarse a sí mismo. ¿Cuántos comparten eso conmigo? Usted se puede hacer unos cuentos. ¿Cuántos se han hecho cuentos? Claro, usted no lo pronuncia, pero por dentro quizás usted decir, como yo nadie. ¿Podemos ser así? Por supuesto. ¿Solemos ser así? Seguro. Hay una cima enorme entre lo que decimos y creemos. A ver, ¿cuántos de ustedes creen conocer a alguien que le dice a otra persona cuando la ve, qué bien te ves, cuando por dentro está diciendo, parece que la muerte está al borde de llevárselo? Qué bien te ves. Oye, qué colorcito más nice tú tienes. Pero el gris es un color nice. Y menciono esto en conclusión porque es importante saber, estar bien seguro. Por eso dice Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es importante estar seguro que lo que hago o dejo de hacer es para el Señor. Para mí es importante el precio que Jesucristo pagó en Gólgota. Y por cuanto es importante el precio que pagó en Gólgota, busco la totalidad de los beneficios de aquello por lo cual Jesús pagó para que esté en manifestación en mi vida, especialmente todo lo que tiene que ver con libertad. Porque para mí, no sé, para usted, libertad es importante. Y claro está, pienso que no merita mucha explicación, libertad va mucho más allá de algo en el ambiente gubernamental o religioso o sociopolítico. Entonces, me entristecería saber que Jesús me hizo libre de aquello, de esto, de lo otro, y que yo no le saqué provecho completo. Y por lo tanto, busco entender, saber, conocer todo por lo que Jesús pagó duro precio para yo echar mano de ello. Porque pienso que esto le glorifica. Pues yo no estoy de acuerdo con su manera de pensar, pero yo lo hago para el Señor. Y si insistes en ver las cosas a tu manera y no respetar lo que otros hacen con conciencia limpia para el Señor, tu círculo siempre estará lleno de pleito y contención. Porque buscarás formar a la gente a tu imagen, que sean como tú eres. Y después que lo logras, los aborrecerás de cualquier manera. A la medida que empiezas a estar tranquilo en tu propio pellejo, comienzas a ver cuán importante es dejar a otros para que ellos estén también tranquilos en su propio pellejo. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Así que la primera evidencia de estatura, de crecimiento, de madurez, es respetar lo que otros hacen o dejan de hacer, cómo juzgan o dejan de juzgar. Siempre y cuando esté todo basado en es para el Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Amén. Le invito a estar de pie. Señor y buen Padre, podríamos dar docenas y docenas de ejemplos. El que se casa para el Señor, el que decide no casarse para el Señor. Los que deciden tener muchos hijos para el Señor, los que deciden tener pocos hijos para el Señor.
Y en todo ello, Señor, nosotros los hombres buscamos siempre aquello que muestra diferencias para humillar, criticar o hacernos sentir a sí mismos como superiores. Ayúdanos a superar esto. Ayúdanos, Dios, a ver la obra de Dios en el hermano y en la hermana, activa, viva, progresando, en que lo que hace o deja de hacer, dice, deja de decir, consume, deja de consumir, es para el Señor. Ayúdanos en todo esto para tener paz en casa, paz en el vecindario, paz en la iglesia, paz en el trabajo, Dios. A paz nos llamó el Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a recibir las ofrendas de la noche. Vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.